Muy bien. Es un gran privilegio, mis hermanos, una vez más, poderlos saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios ya estamos listos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que, una vez más, reciba un cordial saludo de su amigo y hermano en Cristo Jesús, Carlos Rivas. Quiero agradecerle nuevamente primero a Dios y luego a todos ustedes que están siempre al pendiente de las predicaciones. Quiero agradecerle a todos mis hermanos por ese amor, por ese aprecio, por ese cariño que nos tienen. Gracias por amar a este siervo de Dios, con humildad lo digo. Gracias por ese aprecio, gracias por amar a la palabra de Dios. Me siento feliz que a cada día me llaman hermanos para felicitarnos por el mensaje que Dios pone siempre en nuestros labios. Estoy seguro que son miles de personas quienes están recibiendo la palabra de Dios. Miles de personas que a un principio no soportaban esta verdad, pero hoy se han hecho a la verdad. Personas que me han llamado para testificar de que cuando al principio escuchaban estos mensajes se molestaban, se ofendían y decían: hoy no, pues este hombre golpea mucho, este hombre insulta, este hombre da muy duro. Pero hoy estas personas nos han llamado y nos han dicho: hermano, gracias por esa palabra. Gracias por el mensaje que siempre tratamos la manera de entregarlo, sin ocultar nada de la palabra. Siempre nuestro lema es que para Dios lo que es blanco y lo que es negro es negro. Yo creo que los apóstoles en el tiempo pasado lo que menos hicieron fue tolerar pecado. Aún el apóstol Pablo, cuando Pedro se estaba desviando de los caminos de Dios, en Gálatas capítulo 2 en adelante, el 13, vemos cuando Pablo llega a reprender duramente al apóstol Pedro. Pedro era un hombre de Dios, pero Pedro se estaba desviando de los caminos de Dios. Pero vemos a un Pablo que llega y lo reprende duramente, porque la misma escritura dice que lo que Pedro estaba haciendo era de condenar, es decir, que ya iba para el infierno. Pero Pablo, como buen siervo del Dios Altísimo, llega y le da la palabra. Y es que ese es el lema de todo buen predicador: cuidado estar asolapando pecado, cuidado estar acuchuchando pecado, cuidado te hagas cómplice del pecado, porque si hay algo que Dios abomina y aborrece en esta tierra, es el pecado. El pecado es el peor enemigo de nuestro Padre Celestial, porque el pecado es del diablo. Y aún dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10, que quien practique el pecado es del diablo. Son palabras fuertes, son palabras duras, pero son palabras que no las podemos cambiar. No podemos ponerle rosas o hacerle más un arreglo para que se escuche bonito. No podemos, porque esa es la palabra de Dios. Así que bendigo a todos mis hermanos que a diario nos llaman para saludarnos, para felicitarnos. Agradezco a mis hermanos que obedientemente y humildemente, sin que nosotros lo pidamos, porque vive Dios. Hay personas que me llaman y me dicen: hermano pastor, cuando necesite algo llámenos. No soy de esas personas, hermano. Puedo estar muy necesitado, pero creo que nunca te voy a llamar para decirte que me ayudes. No, eso no. Así de que quiero agradecerle a mis hermanos que voluntariamente nos llaman y dicen: pastor, ahí va una recarga para que transmita, ahí va una recarga de internet para que transmita. Así que muchas gracias, hermanos, gracias a Dios y a ustedes, pues estamos llevando esta transmisión en vivo. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos allá en los Estados Unidos, mi primo Alonso allá en Canadá, mi hermano Daniel con toda su familia Sánchez allá en Florida, y muchos hermanos, mi hermano José Rodríguez, bendiciones siervo allá en su humilde hogar con su familia. A todos mis hermanos que siempre están al pendiente, a mis hermanas que también nos llamaron el día de hoy para saludarnos, felicitarnos.
Y algunos de ellos pues dijeron, pastor, ahí va, tómase una Coca-Cola. Muchas gracias, hermano, de veras muchas gracias. Así de que, y no porque ustedes mandan para una Coca-Cola, quiere decir que me van a tapar la boca. No, eso sí no va a pasar. Siempre he dicho acá usted no ve un rótulo que diga, se vende Carlos Rivas. No. Así que, bendiciones a todos mis hermanos. Muy bien, vamos a compartir un momento este mensaje de la palabra de Dios. Estoy seguro que hay ya varias personas que están conectados ahí, listos y dispuestos para recibir el pan que bajó del cielo. Bendito sea Dios, una leche no adulterada, sino una leche, hermanos, recién salida, no adulterada. No, esta es la leche, esta es la palabra espiritual que nos hace crecer. Así que, muy bien a todos mis hermanos que van a escuchar la palabra de Dios. Así que vamos rápidamente con la palabra. Quiero leerles unos versículos allá en este libro profético. Por cierto, me gusta mucho leer libros proféticos, y este es el libro profético que se llama Ezequiel. Bendito sea Dios, uno de los libros proféticos que me inspira aliento, que me impulsa a seguir predicando esta palabra. Unos versículos de la palabra que me ayudan a seguir hablando estas verdades. No podemos ocultar estas verdades. Es cierto que hay momentos que se me mete, no sé, el espíritu de Jonás y ya no quisiera reprender pecados. Hay reprender pecado, pero bendito sea Dios, pues ahí estamos siempre predicando la palabra de Dios. Así que no importa, vamos a siempre le hemos pedido a Dios que nos permita llegar hasta la muerte predicando la bendita palabra, y sería una honra, así como los soldados, que para ellos es una honra morir por su patria, también para su servidor sería una honra morir predicando la palabra de Dios. Así que ojalá y Dios me lo conceda, un día morir predicando la palabra o ser arrebatado cuando Él venga por su pueblo. Bendito sea Dios. Así que vamos a ver este versículo de la Biblia en Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Tal vez usted pues por ahí tuvo la dicha de escuchar en alguna ocasión estos versículos que son muy preciosos, porque Ezequiel fue un hombre de Dios. Ezequiel no fue un robot, Ezequiel no fue de palo, Ezequiel fue un hombre de carne y hueso, al igual que yo, al igual que usted. Estos hombres fueron hombres que tuvieron, hermanos, la valentía, el valor, hermanos, de dar la palabra tal y como está escrita. Y si hay algo que a mí me inspira, mis hermanos, es esto, que cuando Dios, hermanos, habla, es ahí donde el pueblo debe de temer. Que no te importe lo que diga el hombre, que no te preocupen las palabras del hombre, que no te preocupen las amenazas de la gente. Preocúpate por lo que Dios dice a través de su palabra. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Escucha bien, ¿de quién viene la amonestación? De parte de Jehová. Así que no agarres pleito con el predicador. Si quieres agarra pleito con Dios. Bendito sea Dios. Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su maldad, de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, bendito sea Dios, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Bendito sea Dios. Dice: si el justo, capítulo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Alabado Jesús.
Alabado Jesús. Muy bien, mis hermanos. Esta es una palabra profética que Dios le da a Ezequiel. Un gran compromiso, mis hermanos, el ser predicador. Qué responsabilidad el ser predicador. No sé cuántos predicadores me están escuchando en este momento y están viendo este mensaje. Pero qué compromiso, hermano predicador, tienes encima. Hermana predicadora, qué compromiso el que Dios nos ha dejado. ¿Sabías tú que ser un predicador no simplemente es tener una Biblia y aquí y allá y bla 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 y blu blu blu? ¿Sabías que el predicador tiene una gran responsabilidad en esta tierra? ¿Sabías que tú como predicador eres la boca de Dios? Porque son dos personas las que están interesadas en esta tierra de usar tu boca. Tanto como Dios está interesado de usar tu boca, también Satanás, que el Señor lo reprenda, está interesado en usar tu boca. Dios le dijo a Jeremías: yo pondré palabras en tu boca. Jesús también lo habló en el Evangelio de Mateo y dijo: cuando se presenten ante tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, porque no serán ustedes, sino el Espíritu de Dios hablará en sus bocas en ese día. Y así sucesivamente. Dios está interesado en usar tu boca, pero también Satanás está interesado en usar tu boca. Por eso dice Romanos 3:13 que muchos en su boca tienen veneno de culebra. Y por cierto, tienen veneno sus palabras. Y déjame explicarte algo. La palabra de Dios nunca va a ser tropiezo para el cristiano. Es tropiezo, dice Pedro, para el desobediente. Y la palabra de Dios no mata. Porque muchas veces dice la gente: esa palabra está muy dura, puede matar a los que están empezando. No, la palabra jamás matará. Al contrario, la palabra da vida. La palabra nos hace crecer espiritualmente. La palabra es la que nos fortalece. La palabra es la que nos llena. La palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos santifica en esta tierra. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Jamás la palabra matará. Son las palabras humanas. Y aunque a veces salen palabras de nuestra boca que van fuertes, tajantes, chocantes para muchos, pero siempre son palabras que salen de la misma palabra de Dios. Es bien cierto. Dios le está dando un gran compromiso a Ezequiel. Y podrá decir: pero eso fue para Ezequiel, pero también es para ti y es para mí. Y Dios le está diciendo a Ezequiel: Ezequiel está diciendo Dios: yo pondré, hermano, Dios le está dando las palabras a Ezequiel para que Ezequiel se las diga al pueblo. Es que ese es el compromiso de todo predicador. Pero dice en el capítulo 16: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. Eso es lo que a ti te tiene que importar. Si el hombre te está diciendo una cosa, no te preocupes. Si la mujer dice una cosa, no te preocupes. Preocúpate cuando la palabra venga de la boca de Jehová. Eso es lo que debe de preocuparte. No te preocupes por las amenazas humanas. No te preocupes por lo que la gente dice. Preocúpate por lo que Dios dice en su palabra. Si Dios ha dicho que los fornicarios van para el infierno, preocúpate siendo un fornicario. Si Dios ha dicho que los idólatras van para el infierno, preocúpate porque salió de la boca de Jehová. Si Dios ha dicho que los adúlteros van para el infierno, preocúpate porque esa palabra viene de la boca de Jehová. Si Dios ha dicho que los homosexuales van para el infierno, preocúpate porque esa palabra viene de la boca de Jehová. Si Dios ha dicho que los ladrones van para el infierno, preocúpate porque esa palabra viene de la boca de Jehová. Si Dios ha dicho que los que no se bautizan van para el infierno, preocúpate porque esa palabra viene de la boca de Jehová. Si Dios ha dicho que también hay un cielo, pues esforcémonos porque esa palabra vino de la boca de Jehová. Dios está llamando a Ezequiel como atalaya. ¿Sabes quién es un atalaya, mi hermano lindo? Un atalaya, hermano,
cuando leemos la palabra atalaya o estudiamos la palabra atalaya, un atalaya es un centinela. ¿Quién es un centinela? Es un seguridad, es un vigilante. Hermano, allá como por ejemplo en Israel, las ciudades estaban amuralladas con muros grandes, y en cada cierto espacio de los muros, de las paredes, había unas torres, y en esas torres había un atalaya. ¿Cuál era el trabajo del atalaya? El trabajo del atalaya era vigilar que no llegara pueblo enemigo. ¿Qué pasaba cuando el pueblo enemigo iba, hermanos, a atacar a la ciudad? El atalaya inmediatamente sacaba la trompeta y empezaba a dar un sonido de trompeta, es decir, un sonido de alarma. O sea, era el atalaya el encargado de informarle al pueblo de que iba el enemigo. Dios te está llamando también como atalaya, para que tú te des cuenta cuando el enemigo está entrando, para que tú le adviertas al pueblo lo que el enemigo está planeando, para que tú y yo le hablemos al pueblo lo que el enemigo está planeando. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Los atalayas de hoy en día, no sé qué les pasa. Mucho atalaya está durmiendo, mucho atalaya ya se murió, mucho atalaya no sé qué le pasa. Pero lo que menos el atalaya quiere hoy en día es amonestar, es advertir, es hablar. Hoy los atalayas, hermanos, solo buscan palabras elocuentes, palabras bonitas, palabras que no ofendan al adúltero, palabras que no golpeen al idólatra, palabras que no golpeen al brujo, palabras que no ofendan al borracho, palabras que no ofendan al sinvergüenza. ¿Qué le pasa a los atalayas? Sin embargo, Dios le está diciendo a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte, de manera que yo no tengo ningún problema de amonestar al pecador con la palabra, porque al final el problema no va a ser conmigo, el problema te lo estás buscando con Dios. Por eso dice Dios en su palabra que si tú cierras tus oídos para no escuchar su palabra, cuando tú clames, también dice Proverbios, tu oración va a ser abominable ante los ojos de Dios. Así que no te preocupes. También dice el apóstol Pablo que el que desecha la palabra no desecha al que predicador, sino desecha a aquel que envió la palabra. Así que no te preocupes. Yo no tengo problema que relinches conmigo, yo no tengo problemas que me insultes con tus mensajes que mandas a través del internet, yo no tengo problemas que me grites, yo no tengo problemas que me pegue, yo no tengo problemas que me quieran matar. No, porque el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Solamente como atalaya mi trabajo es amonestarte de parte de Dios. Si recibes la corrección, dice la Biblia, bendito serás si recibes la corrección. Pero si no recibes la corrección, tampoco Dios te toma como a hijo. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. ¿Qué compromiso Dios nos ha dado como predicador? ¿Qué compromiso Dios te ha dado, hermano lindo, como predicador? Ay de ti si escondes esta verdad. Ay de ti si te haces el tonto con esta verdad. Oirás pues mi palabra, dice la Biblia, y los amonestarás de mi parte. Es que cuando un predicador se para a amonestar la palabra, el pueblo debería de ser inteligente, el pueblo debería ser un pueblo percibido, un pueblo inteligente. No agarres problemas con el predicador, no agarres problemas con tu pastor. Si tú tienes un pastor que te amonesta, si tienes en la congregación un evangelista que te amonesta, si tienes en la congregación hombres y mujeres que te amonestan con la palabra, siéntete dichoso, siéntete bienaventurado. Siéntete dichoso, siéntete bienaventurado. ¿Por qué? Porque tienes hombres de Dios que te reprenden el pecado. Porque dice la Biblia que cuando no hay profecía, el pueblo va rumbamente al desenfreno. Es decir, que cuando no hay palabra, cuando no hay hombres de Dios, la gente hace lo que quiera. Cuando no hay hombres de Dios que reprenden el pecado, la iglesia está patas arriba. Cuando no hay hombres de Dios que señalan el pecado, entonces las iglesias estarán llenas de adúlteros, de homosexuales, de afeminados, de gente sin vergüenza. ¿Por qué? Porque no hay gente con visión que reprendan el pecado, gente con visión que al final, hermano lindo, pastor lindo, a Dios no le impresiona un templo lleno, a Dios no le impresiona que tú tengas una congregación de 500, 600 miembros en ese templo. No, a Dios no le impresiona la cantidad, lo que a Dios le impresiona es la calidad de cristiano. ¿De qué sirve que tengas el templo lleno y juntamente con el pastor te vas a ir al infierno? ¿Por qué? Porque no hay una palabra de amonestación, no hay una palabra de reprensión, no hay una palabra que te saque del error. Bendito sea Dios. Dice Salomón en uno de sus proverbios que donde no hay profecía, el pueblo va para el barranco.
Y esa es una gran verdad. Donde no hay palabra que se reprenda el pecado, la gente hace lo que quiera. Dios le está dando esta responsabilidad, hermano predicador, hermano pastor, hermano evangelista. ¿Qué compromiso el Señor nos ha dado? ¿Qué compromiso el Señor nos ha entregado? Ay de nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 9, 15 en adelante, dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no les amonesto el pecado, ay de mí si no les predico el evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque habrá dolor, habrá tristeza para aquel hombre que Dios levantó con poder, para aquel hombre que Dios levantó con autoridad, pero hoy se está haciendo el tonto. No sé qué le pasa a mucho predicador, no sé qué le pasa a los evangelistas, no sé qué le pasa a los hombres de Dios. Están cerrando su boca. Siervo amado, no permitas que el diablo cierre tu boca, no permitas que el diablo venga a poner candado en tu boca. No permitas eso. Tu boca es la boca que el Señor quiere usar para que des la palabra, porque de todo lo que hagamos en esta tierra, si tú vives asolapando pecado, cuenta le vas a entregar al Señor. Si tú reprendes el pecado, cuenta le vas a entregar al Señor. Pero de todo lo que Dios te muestre para que tú lo veas. Por eso Dios le dijo a Ezequiel: mira el pecado de esta gente, pero ve, amonéstalo. Es que si Dios permite que tú veas el pecado, no solamente para que te lo tragues, no. Si Dios permite que tú veas el pecado, es para que amonestes a la persona. Por eso Dios le está diciendo a Ezequiel: si tú no le amonestas, aquel morirá, pero esa sangre la voy a demandar de tu mano. Bendito sea Dios. ¿Te das cuenta el compromiso? Dios no nada más permite que tú veas a tu hermano cometer pecado. Dios no nada más permite que tus ojos vean al hermano cometer pecado para que te hagas el tonto y te tapes con la misma chamarra. No, Dios está permitiendo que tú veas el pecado para que lo amonestes a él. Alabado Jesús. ¿Sabe qué le dice mucho hermano cuando mira a su hermano cometer pecado? Dice: al final ya está grande mi hermano, al final es su vida de él. Ay, que mire cómo sale, ay, que mire cómo se las arregla. No. De eso el Señor te va a pedir cuenta. De eso el Señor te va a pedir cuenta. Porque aquí Dios le está diciendo a Ezequiel: si tú ves al impío cometer pecado y tú no le dices nada, aquel se va a morir, pero esa sangre te la voy a demandar a ti. ¿Te das cuenta, siervo amado, el compromiso que Dios nos ha entregado? Por eso no te preocupes. Desde el momento que tú te levantes como atalaya del Señor a predicar la palabra y a reprender pecado, es cuando el diablo se va a levantar en contra de tu vida. No te preocupes. Si es posible, el diablo se le va a meter a tu mujer. Si es posible, el diablo se le mete a tu marido. Si es posible, el diablo se le mete a tu esposa. Si es posible, el diablo se le mete a tu mismo pastor. Pero no te preocupes. Si el diablo se le metió a Judas estando con Jesús, ¿qué no nos esperamos de los que están a nuestro lado? Pero no te preocupes. Aquí no estamos para quedar bien con sangre ni con carne humana. Aquí estamos para quedar bien con aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Así que no te preocupes. ¿Tú crees que si yo no predicara la palabra como la predico, yo creo que toda la gente estaría feliz? Muchos me amarían, me quisieran, me abrazarían, serían solo mensajes bonitos. Pero cuando miro todos esos mensajes malos, yo digo: ahí están estos hijos del diablo relinchando, ahí están estos perros ingratos ya relinchando. ¿Por qué? Porque es ahí donde la palabra llega como martillo, es ahí donde la palabra llega como juego. ¿Pero por qué? Porque no soportan esta verdad. Alabado Jesús. Ay de ti, siervo, si escondes la verdad. Ay de ti, siervo, si andas acuchuchando pecado. Toda esa gente que muera, Dios te la va a demandar, y de seguro te manda al infierno. De seguro te manda al infierno por ser un acuchuchador de pecado. ¿Por qué crees que cuando Dios me ha permitido ver pecado? Hermanos, es cierto. Hay veces que no se puede llegar con la gente personalmente. A veces a mí me dicen: hermano, ¿y por qué no va personalmente? No sé dónde viven, hermano. No conozco dónde viven. Es más, hay gente que no permite que usted hable con ellos porque son soberbios, son altivos. Hermanos, hay grupos de alabanza que no permiten que usted les dé un consejo porque son soberbios, son altivos. Entonces, como Dios ha dejado la ciencia, como Dios ha dejado el internet, bendito sea Dios. Entonces usemos la ciencia, usemos el internet para mandarle el mensaje a todos estos sinvergüenzas. Si se arrepienten, la gloria es para Cristo, y si no se convierten, pues entonces se cumplirá lo que dijo el apóstol Pablo, que Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Y entre más tú prediques la verdad, más animales van a estar en contra de la verdad. Entre más tú hables la verdad, habrán más endemoniados en contra de esta verdad.
Alabado Jesús. Ahorita se levantó otro hombre en contra de la verdad. Un hombre que me da tristeza porque yo he visto cómo predica de bonito. Un hombre que yo he visto cómo, de veras, yo he visto cómo predica de bonito. Pero es que una cosa es que hables bonito y otra cosa es que vivas lo que predicas. Y he visto un hombre, hermano, que predica bien bonito. Y ahorita se levantó también, hermano, endemoniado, tratando la manera de perjudicar el ministerio. Y este hombre, ¿sabes cómo se llama? Se llama Mario Díaz. Pero ¿sabes por qué este hijo del diablo se enoja? Porque yo lo he escuchado, este perro, cómo habla lenguas. Y las lenguas que él habla no son lenguas angélicas. Y escúchame bien, Mario Díaz, tú que estás hablando lenguas aprendidas, también eres un candidato más del infierno por sinvergüenza, puerco, cochino, que estás hablando lenguas que no son angelicales. Y no solo él, hay cuantos sinvergüenzas que me están escuchando en este momento que hablan lenguas angelicales, supuestamente que porque hablan lengua y quieren que la gente les diga siervo. No, déjate de sinvergüenza, hijo del diablo. Deja de estar metiendo a Dios en tus asquerosidades. Cuidadito. Cuidado, no solamente tú, Mario Díaz, que estás hablando lenguas aprendidas, sino toda esta bola de sinvergüenzas que me están escuchando. Yo cuántas veces lo he gritado, conozco a los profetas de Guatemala, conozco a los supuestos apóstoles, conozco a los supuestos profetas, a los supuestos ministros de alabanza, los conozco, los he escuchado hablar lengua, y estos sinvergüenzas no hablan lenguas angelicales, hablan lenguas aprendidas. ¿Por qué? Yo los he escuchado a todos y bendito sea Dios, Dios me ha dado lo que me ha dado. Pero ten cuidado, sinvergüenza, tú que dices llamarte siervo de Dios, tú que dices ser un siervo de Dios, pero estás hablando lenguas aprendidas, un candidato más del infierno, porque todo pecado que el hombre cometa se le va a perdonar, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tiene perdón de pecado. Así que no te preocupes. Así que el diablo siempre levantará hombres que supuestamente son de Dios para querer confundir al pueblo. El diablo siempre levantará gente supuestamente que habla lengua, supuestamente que profetiza, para querer confundir al pueblo. Pero todo hombre, toda mujer que está fundamentado en la palabra, que tiene conocimiento de la palabra, que tiene la palabra sembrada en el corazón, nada ni nadie podrá arrebatar esa palabra. Así que cuidado, mi hermano, si Dios te ha llamado como atalaya y si Dios permite que tú veas el pecado, ¿por qué lo hago públicamente? Porque públicamente, a veces en videos que ellos mismos graban en CD, yo escucho cómo hablan lengua, y por eso lo hago públicamente, para desenmascarar todos estos sinvergüenzas, hijos del diablo, que se pronuncian pastores, evangelistas, supuestamente profetas, porque hablan lenguas aprendidas. Cuidadito, estés metiendo a Dios en tus cosas. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oiga bien lo que está diciendo Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso es lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Ay de ti si te das cuenta que tu hermano comete pecado y no le dices nada. Ay de ti si estás viendo que tu hermano está cometiendo pecado y no le dices nada. Ay de ti, pastor amado. Ay de ti, evangelista, que estás viendo el pecado y te haces el tonto. ¿Sabes qué es lo que a mí me motiva, hermanos, a reprender pecado? Hermanos, siempre que me invitan a una campaña, hermanos, a veces he ido a campaña y veo que los del grupo están patas arriba, veo que los músicos están perdidos, veo que los solistas están perdidos. Hermano, es ahí donde Dios me inspira que tengo que predicar esta palabra. Por misericordia, el Señor me ha llevado a lugares donde incluso hay narcotraficantes, hermanos, lugares donde hay gente impía, pero es ahí donde el Señor siempre ha puesto palabras en mi boca, porque siempre he dicho que al final el problema no es conmigo, el problema es con Dios, porque lo único que hago es hablar la palabra que está escrita en la Biblia. Bendito sea Dios. ¿Cuántos hombres hoy en día en los altares que no están ni casados ni bautizados, y ahí los tienen los pastores? Porque ¿qué le pasa a mis hermanos pastores? ¿Qué les pasa a mis hermanos pastores? Mujeres con la cara pintada arriba de los altares, mujeres depiladas en los altares, mujeres, hermanos, con el pelo de color arriba de los altares, mujeres empantalonadas arriba de los altares, mujeres con tacones que parecen prostitutas arriba de los altares. ¿Qué le pasa a mis hermanos?
Por eso que hoy en las iglesias hacen de todo. Hoy las iglesias hacen cualquier cosa, porque faltan atalayas de Dios. Hacen falta estos atalayas que, hermanos, se levanten. Hermano, yo cuando leo la historia de los profetas, cuando veo la historia de los apóstoles, hermano, me inspira aliento. ¿Sabes por qué? Porque cuando veo a Jeremías, cuando veo a Isaías, cuando veo a Amós, cuando veo a Ezequiel, cuando veo, hermanos, a los profetas de Dios, estos hombres no andaban ocultando pecado. Y si hay algo que un profeta tenía, hermano, era convicción. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué te digo que tenían convicción? Ellos estaban convencidos que la palabra que llevaban era palabra de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces aparece en la Biblia, así ha dicho Jehová o así dice Jehová. Si puedes buscarlo en tu casa, búscalo. Cuántas veces aparece la palabra, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, o así dice Jehová, o así ha dicho Jehová. ¿Sabes por qué los profetas usaban esa palabra, así ha dicho Jehová? Porque eso es convicción. A eso se le llama convicción, a eso se le llama certeza. Y si lo que los profetas tenían era convicción, ellos no andaban como estos sinvergüenzas hoy en día. Yo pienso, yo creo, yo siento en mi corazón, nada de eso. Los profetas siempre llegaban con la seguridad y decían, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Hoy cuántos sinvergüenzas dice el Señor pone en mi corazón. Así dice el Señor. Hoy lo que el Señor te va a decir a través de la boca de los profetas tiene que concordar con la palabra de Dios. Si lo que los profetas te están diciendo concuerda con la Biblia, entonces tienes que creerle. Si lo que los profetas te dicen concuerda con lo que dice la Biblia, tú tienes que creerle. Pero si un profeta hoy en día viene y te dice, así ha dicho Jehová, cuando lo que te está diciendo no concuerda con la Biblia, mándelo muchísimo al diablo. Porque dice Gálatas 1, 6, 7, 8, que todo aquel que te traiga un mensaje que no está conforme a lo que está escrito en la palabra, tiene que venir de la boca de Jehová. Bendito sea Dios. Ay de aquel profeta, ay de aquel predicador que no amoneste pecado. Mis hermanos, Dios nos ha dado este gran compromiso para reprender pecado. Por eso cuando yo leo, mis hermanos, porque la pregunta es, ¿cómo estás tú como atalaya, hermano lindo? ¿Quién es un atalaya? Es un seguridad, es un centinela, es alguien que cuida, es alguien que vigila. ¿Sabes? Siempre me llama la atención cuando entro a un banco. ¿Sabes por qué? Porque en todos los bancos siempre va a haber uno o dos seguridad, pero nunca he encontrado a un seguridad chateando, nunca he encontrado a un seguridad que esté jugando con el teléfono dentro del banco, nunca he encontrado a un seguridad que esté, qué sé yo, durmiendo en una silla. No, pero sin embargo, hermano, he entrado a muchas iglesias mientras el culto está precioso, mientras el culto está hermoso. ¿Cuántos pastores durmiendo en la silla? ¿Cuántos hermanos durmiendo en la silla? Qué vergüenza, qué triste, qué lamentable. Que hermanos, si un pastor se duerme en el culto, ¿cómo estará la iglesia? Si el pastor está durmiendo a la hora del culto, imagínate cómo está la iglesia. ¿Pero por qué? Porque ha entrado un conformismo, que la gente piensa que solamente porque tiene una Biblia, canta bonito, va y canta y se sienta, piensa que por eso va para el cielo. No, mi hermano, no te conformes con eso. En Apocalipsis hay 7 iglesias, y esas 7 iglesias Dios les manda una carta a cada iglesia. Pero ¿sabes qué me da tristeza? Que de esas 7 iglesias, 5 estaban viviendo mal y 2 estaban viviendo bien. Pero mira, mis hermanos, es ahí donde me llama la atención cómo Dios agarra, hermanos, usa a Juan, hermanos, cuando está en la cárcel, para que Juan les envíe la carta a estos pastores. Pero mira cómo Dios los amonesta a estos pastores. Es que, hermano lindo, primeramente Dios amonestará al pastor, que, hermanos, es el líder, es el encargado de guiar a este pueblo. La pregunta es, ¿en qué camino tú como pastor, como evangelista, en qué camino estás guiando al pueblo de Dios? Acuérdate que la iglesia, hermano, que soy yo y que eres tú, no es cualquier cosa. Somos la novia de Cristo. La pregunta es, ¿qué enseñanza le está dando la novia de Cristo? ¿Qué comida le está dando a la novia de Cristo? ¿Qué alimento le está dando a la novia de Cristo? Te voy a dar una pequeña demostración.
de cómo estaban las iglesias. La primera iglesia de Éfeso, mira cómo estaba el atalaya de esa iglesia. Mira qué tristeza cómo estaba el atalaya de esa iglesia. En el capítulo 2, versículo 1 en adelante de Apocalipsis, encontramos la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Pero mira cómo estaba el atalaya, mira cómo estaba el líder de esa iglesia, mira cómo estaba el pastor de esa iglesia. ¿Y sabes qué me puede decir esto? Que así hay pastores en estos tiempos actuales, igual que este siervo de la iglesia de Éfeso. Pero quiero que lo leamos. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Sabes quién es el ángel de la iglesia? Es el pastor, porque un ángel es un mensajero, y todo pastor es mensajero de Dios, si es que es mensajero de Dios. Pero si no das la palabra como está escrita, entonces no eres un mensajero de Dios, sino un mensajero de Satanás. Si a ti te molesta, como Francisco Chic, que le molesta la verdad, entonces no es un mensajero de Dios, sino es un mensajero del diablo, porque todo aquel que se opone con la verdad no es un mensajero de Dios, sino es un mensajero del diablo. Bendito sea Dios. Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, bendito sea Dios, y has trabajado duro, arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Viene Dios y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira cómo estaba este pastor, un pastor que había dejado su primer amor. Si el pastor había dejado su primer amor, ¿cómo estaría la iglesia de ese lugar? Y es que ese es el problema de hoy en día, que mucho pastor ha dejado su primer amor. ¿Quién es su primer amor? ¿Quién es nuestro primer amor? Nuestro primer amor es nuestro Señor Jesucristo. Incluso el mismo mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es que nuestro primer amor tiene que ser en nuestra vida Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial tiene que ser nuestro primer amor en nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando empiezas a dejar el amor de Dios, entonces vas a empezar a amar las cosas de este mundo. Por eso dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuándo se empieza a amar al mundo? Cuando se empieza a caer el amor que tenemos hacia Dios. Cuando tú empiezas a dejar el amor hacia Dios, entonces vas a empezar a amar las cosas del mundo. Pero mientras tú ames al Señor, no vas a amar las cosas del mundo, porque tu corazón está lleno de amor hacia nuestro Padre Celestial. Cuando el hombre empieza a traicionar a su esposa, cuando ya no la ama. Si en este momento hay un hombre que dice que ama a su esposa, pero la está traicionando, eres un mentiroso sinvergüenza, hijo del diablo, adúltero. Cuando la mujer empieza a traicionar a su marido, cuando ya no lo ama. Cuando el cristiano empieza a traicionar a Dios por amar al mundo y acostarse con el mundo, cuando deja su amor hacia Dios. Por ahí hay un comentario ahorita en el Face: está molesto un hijo del diablo, porque me empezó a insultar. Me empezó a insultar, Entonces, simplemente le respondí que era un perro, hijo del diablo, amante de Satanás, candidato del infierno. ¿Por qué amante de Satanás? Porque dice la Biblia en Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bendito sea Dios. Y dice: o almas adúlteras. ¿Quién es un alma adúltera? Un adúltero. ¿Quién es un adúltero? Es aquel que deja a su pareja para irse con el amante. Nosotros en este momento estamos comprometidos con Jesús, y desde el momento que estamos comprometidos con Jesús y tú empiezas a hacer amistad con el diablo y a revolcarte con las cosas del mundo, entonces empiezas a cometer un adulterio espiritual. Ya no es tu cuerpo, es tu alma. Por eso dice: o almas adúlteras. Si tú celebras Navidad, celebras el Día de la Madre, celebras el Día del Padre, celebras Semana Santa, celebras cuánta basura del diablo, es ahí donde tú empiezas a tener una relación con el diablo. Y dice la Biblia: o almas adúlteras.
adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero es ahí la clave. Este pastor había dejado su primer amor. ¿Por qué? Porque hoy en día su primer amor de muchos siervos de Dios, ¿sabes cómo se llama su primer amor de muchos cristianos? Es el dinero, es la plata, es el oro. ¿Cuánta gente ha dejado su primer amor? Porque hoy aman más el dinero, aman más la plata. ¿Cuánto pastor hoy en día permite el pecado dentro de las iglesias? Permite cuántas sinvergüenzadas en las iglesias. ¿Por qué? Porque no le importa a la gente, lo que le importa es la plata que esa gente aporta. Por eso hoy hay iglesias supuestamente evangélicas donde apóstoles tienen sus equipos de fútbol. Iglesias donde tienen ministerio de fútbol, ministerio de payasas, mujeres bailarinas que se visten como payasas, porque a los pastores no les importa cómo la gente está, lo que les importa cuánto la gente aporta. Pero yo tengo contra ti, le dice Dios a este pastor, que has dejado tu primer amor. Aleluya. Pero mira cómo estaba también la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18. Mira cómo estaba la iglesia de Tiatira. Mira cómo estaba el pastor de esa iglesia. Mira cómo estaba el atalaya de esa iglesia. Y mira cómo están muchos atalayas hoy en día. Escribe al ángel. Estoy en Apocalipsis capítulo 2 versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero dice el 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí estaba ese demonio, ahí estaba ese demonio. Cuando Jezabel entra a las iglesias, cuando el pastor no tiene visión. Cuando Jezabel entra a las iglesias, cuando el pastor permite que Jezabel se meta a las iglesias. ¿Cuántas Jezabeles hoy en día en las iglesias? Y el pastor, incluso pastores que tienen mujer con espíritu de Jezabel. Porque cuántos supuestos pastores, evangelistas, profetas, maestros, que supuestamente son profetas y maestros de la palabra. Pero si usted mira cómo anda su esposa, las uñas de las manos pintadas, las uñas de las patas pintadas, su pico colorado, su cara de colores. ¿Por qué? Porque tienen espíritu de Jezabel. Qué vergüenza ver a una supuesta sierva, esposa de pastora, esposa de evangelista, esposa de maestro, con la cara pintada. Amiga, tú no eres payasa para que te pintes la cara. No eres una prostituta, tú eres una sierva de Dios. Jezabel metida en las iglesias. Por eso cuánto pastor cae en adulterio. Por eso cuánto pastor está cayendo de la gracia de Dios. Porque él mismo permite a Jezabel dentro de las iglesias. Por eso cada rato escuchas que el pastor cayó de la gracia de Dios. Por eso tú escuchas que el pastor se fue con la hermanita. Por eso tú escuchas que el hermano se fue con la hermanita. ¿Por qué? Porque ahí adentro de la iglesia están tolerando el pecado. Ahí dentro de la iglesia está bien que venga una amiga con minifalda. Está bien si una amiga viene con la cara pintada. Está bien si una amiga viene, no sé cómo quiera venir. Ella es amiga, no tiene conocimiento. No sé, hace unos días se me acerca una señora y me dice: pastor, una viejita que andaba así pelona, con la cara pintada, empantalonada, y esta viejita me dice: pastor, ¿usted me recibiría así como estoy en la congregación donde usted está pastoreando? Y yo le respondí: claro que sí, pues por usted murió Cristo Jesús. La espero y la invito, no importa si va empantalonada, no importa que vayas como vaya. En la iglesia se encarga el pastor de entregarte la palabra de Dios. Si es que el pastor es de Dios, ahí se va a encargar de empezar a adoctrinarte, de empezar a darte la palabra. Pero ¿cómo el pastor va a reprender el pecado si la misma mujer de él anda con las uñas de las patas pintadas, anda con una minifalda, enseñando hasta las nalgas? ¿Cómo este hombre va a reprender pecado si el pecado lo tiene adentro de su casa? ¿Y sabe qué es lo más triste?
que dice que Jezabel está profetizando en las iglesias. Por eso usted mira un montón de viejas hoy en día profetizando. Viejas con la cara pintada, viejas empantalonadas, viejas con pantalón arriba del altar, mujeres, hermanos, con la cara pintada, con grandes aretes que parecen llanta de bicicleta, y ahí están profetizando arriba del altar. No te preocupes, Dios le dijo al pastor, ahí tienes a Jezabel, que se dice profetiza, es decir, está profetizando. Pero ¿qué dice? Pero está seduciendo a mis siervos a fornicar. ¿Cómo una mujer puede seducir a un hombre? Es obvio que una mujer seduce con su forma de vestir. Es obvio que una mujer puede seducir a un hombre con la forma de vestirse. ¿Cuántas mujeres seductoras hoy en día? ¿Cuántas mujeres que van a los templos con minifalditas que enseñan el camote, la pierna, la contrapierna y hasta por poco y las nalgas? ¿Cómo es posible, hermano? ¿Por qué? Porque ahí está Jezabel seduciendo a cuánto carnudo en las iglesias. Pero ¿quién tiene la culpa de todo esto? Primeramente los pastores y luego los líderes de esa iglesia. Si tú lees en el capítulo 9 del primer libro de Reyes, es más, te lo voy a leer para que mires la historia de Jezabel. Bendito sea Dios. Si quieres ver la historia de Jezabel, porque Jezabel miles años atrás ya había muerto. Por cierto, déjame que te explique esto. Bendito sea Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30. 550 años antes de Cristo se escribió el libro de Reyes. Mientras que Apocalipsis se empezó a escribir en el año 90-95 después de Cristo. Es decir, que ya tenía aproximadamente casi 700 años de haber muerto Jezabel cuando Dios le da la palabra a este pastor. Ya Jezabel tenía como 700 años aproximadamente de haber muerto cuando Dios le dice a este pastor, yo tengo contra ti que tienes a Jezabel. Pienso que el pastor dijo, bueno, pero si Jezabel murió hace 700 años, ¿y cómo es que ahora yo tengo a Jezabel? No es que literalmente tenía a Jezabel, el espíritu diabólico que estaba en Jezabel, y cuando Jezabel muere, entonces ese espíritu de coquetería, ese espíritu de seducción, ese espíritu, hermanos, inmundo, hermanos, es que el que hoy en día se le mete a cuánta mujer. Y no solamente en las iglesias hay Jezabeles, sino también hay Jezabelos, porque así como hay mujeres sinvergüenzas, coquetas, seductoras, así hay un montón de hombres seductores. ¿Cuántos supuestos siervos de Dios hoy en día con pantaloncitos apretaditos que se les marca por delante? ¿Cuántos hijos del diablo seductores hoy en día en las iglesias? Hombres que andan con sus pantaloncitos bien apretaditos que se le marca por delante, hermano, y esto provoca que las mujeres sean seducidas. ¿Pero por qué? Porque dentro de ese hombre hay un espíritu de Jezabel. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Bendito sea Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Dice, vino después de Jehú a Jezreel. ¿Quién era Jehú? Era un varón de Dios. Jezreel, una ciudad. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Cheque esto. Dice que cuando el siervo de Dios iba entrando a la ciudad, Jezabel inmediatamente empezó a pintarse los ojos, empezó a coquetear su cabello, y cuando se coqueteó dice que se asomó a la ventana. ¿Con qué intención? Con la intención de seducir al siervo de Dios, con la intención de seducir. Por eso te digo, siervo amado pastor, tú mismo tienes el pecado dentro de la iglesia. ¿Cuántas mujeres coquetas hoy en día en las iglesias? ¿Cuántas mujeres seductoras? ¿Cuántas mujeres con el espíritu de Jezabel adentro de las iglesias? ¿Por qué el pastor no dice nada? De seguro están aportando buena plata. Dios es bueno. No sé si eres una Jezabel que me estás escuchando, me estás viendo en este momento. Pero si eres una Jezabel, ojalá se te salga ese demonio de coquetería. Ojalá se te salga ese demonio de seducción. No es posible que anden mostrando las piernas y las nalgas en la calle, cuando tus piernas solamente tu marido tiene el derecho de verte.
enséñaselo a tu marido. Él es el único que tiene el derecho de ver tu cuerpo. ¿Cómo es posible que le andas coqueteando a los otros hombres de la calle? ¿Cómo es posible que con esa tu forma de vestir, lo único que estás haciendo es coquetearle cuánto hombre en la calle? Y tú, hombre sinvergüenza, ¿cómo permites que tu esposa se vista de esa manera? Porque también tienes el diablo adentro. Y si tú como predicador no amonestas el pecado de tu esposa, si tú como pastor no amonestas ese pecado, si tu esposa se pinta la cara, se pone pantalón, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me da hasta pena decirte, hermano, pero ¿sabes qué? Si tu esposa se pone pantalón, se pinta la cara, mejor ponte tú la falda sin vergüenza, alcahueta. Mejor ponte tú la falda y deja que tu mujer se ponga los pantalones, porque a lo mejor ella es una marimacha y tú eres un homosexual. No, si tú no reprendes el pecado, mejor ponte la falda de tu mujer. ¿Estás oyendo? Mejor ponte la falda de tu mujer, si no reprendes el pecado. Dice el comentario, esta palabra, dice el comentario, es leche para las ovejas, pero leñazo para los cabros. Tal vez sí. Aleluya. Gózate, hermano, Cristo te ama. Te amo en el amor de Jesús. Te amo en el amor de Jesús. Dios nos ha llamado como atalaya, mis hermanos. Dios te ha dado a ti un gran compromiso para que tú amonestes el pecado. Si te das cuenta de todo el pecado que está pasando en esta tierra y tú no dices nada, eres un perro mudo. Eres un perro mudo. Pero yo te animo en el nombre de Jesús a que si Dios te ha levantado como predicador, levántate en el nombre de Jesús y amonesta el pecado. Para mí, mis hermanos, ha sido un gran privilegio haber compartido un momento esta palabra. Yo sé que muchos siervos de Dios se han motivado con esta palabra. Algunos están felices de haber escuchado esta palabra. Estoy seguro que muchos están felices de esta palabra. Pero mientras algunos están felices, muchos están molestos con esta palabra. Pero no importa, no importa. Al final, Dios es Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y no acuchuches pecado. No estés alcahueteando pecado. Levántate como predicador. Amonesta el pecado. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y no calles. No permitas que el diablo cierre tu boca. Así que Dios te bendiga. Ánimo en el nombre de Jesús. No importa si tu pastor te disciplina. No importa. Porque muchos pastores disciplinan a sus miembros solo porque reprenden el pecado. Pero bueno, así es. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y hasta una próxima ocasión, si papá Dios así lo permite. Bendito sea Dios. Vamos a dejarlos ahí con un poquito de alabanza. Así que bendiciones y Dios me los bendiga.